Si en algo somos iguales, es en que todos somos diferentes. ¿Qué tal? Soy el maestro Isidro Navarro y estamos en una sesión más de Aprende en Casa 2. ¿Les han dicho que se parecen a alguien? En realidad, todas las personas nos parecemos en muchos sentidos. Tenemos, más allá del físico, semejanzas con otras personas por la lengua que hablamos, la cultura y otras características. Es un tema importante. Hablaremos sobre esto en esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. Con ello, podrán comprender mejor su entorno, su presente y con eso proyectar una vida plena que contribuya a su bienestar y el de la comunidad. Bienvenidas y bienvenidos. El propósito de esta sesión es que podamos reconocer la importancia de las diferencias culturales. Esto nos ayudará a tener en cuenta también la importancia de valorar y respetar la diversidad cultural en México y el mundo. Vamos a utilizar los materiales con los que acostumbran a tomar notas, hoja o cuaderno, lápiz o bolígrafo. Registren las dudas, inquietudes o pensamientos que surjan y coméntenlos con sus padres, su maestra, maestro o con alguna o alguno de sus compañeros. También es importante que tengan a la mano bolígrafo o lápiz, cuaderno y el libro de texto de Formación Cívica y Ética. Si tienen discapacidad visual, tengan a la mano hojas Ledger, punzón y regleta. Empezamos. ¿Les ha ocurrido que al observar a las personas en la calle, identifican algunas que son muy semejantes a ustedes y algunas con diferencias físicas notables? En un tiempo no muy lejano, a principios del siglo XX y finales del XIX, estas diferencias podían ser motivo para que las personas perdieran sus derechos en países como Italia o Alemania. De hecho, se generó una teoría que sostenía, equivocadamente, que los rasgos físicos como el color de piel o la forma del cráneo tenían relación con la superioridad de un grupo de personas sobre otras, o que podían predecir comportamientos criminales. Es un pensamiento equivocado. Afortunadamente, los avances científicos nos permiten reconocerlo, pero se hizo sufrir a muchas personas. Fueron ideas relacionadas con las guerras mundiales. Hoy, en sociedades democráticas, se ha avanzado hacia el respeto y valoración de la diversidad. Observa la siguiente imagen. ¿Son iguales las personas que aparecen en este mural? Hay adultos y un campesino abraza amistosamente a un militar y a un obrero. Las clases sociales se ven unidas. Aparecen niños y niñas de frente, de diferente origen étnico y mujeres, una de ellas cargando un niño en la espalda y otra sentada, compartiendo los frutos de la tierra. Al fondo dice, la unión es la fuerza. Se trata de un mural pintado por Diego Rivera, llamado La Unión. El concepto es sublime, porque representa el anhelo de personas que, siendo diferentes físicamente, conviven en paz y unidas en torno a un futuro donde la igualdad de derechos les permitirá avanzar hacia mejores condiciones de vida para todas y todos. La diversidad cultural es inherente a las distintas sociedades. En ellas podemos ver personas con distintas edades, con rasgos y prácticas culturales distintas que han creado sus comunidades. En entornos particulares, con el fin de satisfacer las necesidades de las personas y los grupos. Aceptarnos como diferentes es una condición para la convivencia. Piensen en su localidad. Seguro hay personas con comportamientos distintos, ideas distintas. A veces también hay personas de otras religiones, que vienen de otras partes del país o del mundo. En todos los casos, lograr una convivencia armónica basada en el respeto mutuo y el aprecio por la diversidad permite realizar acciones que favorecen el bienestar común. En el tiempo que Diego Rivera pintó el mural, era popular la idea de que las personas asociadas podrían lograr fines elevados, como la igualdad y mejores condiciones de vida. Por ello, la idea de unión o unidad entre personas es importante en el mural, también en la sociedad.
Desde este punto de vista, la unidad, que se traduce en respeto y trabajo para el bien común, es una condición previa para tener una convivencia pacífica. Es así que podemos pensar que la unidad posibilita la paz para el bienestar. La unión que surge de aceptarnos unos a otros nos hace una sociedad más fuerte. Por eso, la igualdad es un valor fundamental en las sociedades. Pero también es importante subrayar que una sociedad que aspira a la igualdad no se plantea el que todas las personas sean iguales. Parece contradictorio, pero no lo es. La igualdad a la que aspiramos es una en la que todas las personas sean valoradas, respetadas tal y como son. Respetar a las y los diferentes significa que son diferentes, no iguales, pero siendo diferentes. Una cosa las y los iguala. ¿Saben qué hace iguales a las y los diferentes? Exacto, tener igualdad de derechos, ser iguales ante la ley y en el trato. La igualdad que nos confiere la ley se reconoce como igualdad jurídica. ¿Qué les parece? La idea de igualdad no debe centrarse en aspectos físicos. Veamos y escuchemos el siguiente video para profundizar un poco más sobre el tema. No sé si entendí bien lo que vimos ayer en clase. ¿El tema sobre igualdad social? Pues yo entendí que lo importante es que tenemos el derecho a ser reconocidos como iguales. De acuerdo, pero voltea a tu alrededor y dime si en la realidad crees que todos somos iguales. Esta comunidad, como todo México, es un país con grupos de personas muy distintos. Entonces, ¿en qué somos iguales? ¿No les parece una buena pregunta? Si no somos iguales ni físicamente, ni económicamente, ni culturalmente, ¿por qué se dice que somos iguales? La ley reconoce nuestros derechos, entre ellos el de libertad de credo, pensamiento y adscripción cultural. Tenemos derecho a pensar, creer diferente, también a pertenecer a una cultura que puede ser distinta al de otras personas. Si todas y todos tenemos estos derechos, eso nos iguala, nos hace igualmente valiosos, es decir, somos iguales en valor y derecho. No significa que todas y todos seamos exactamente iguales. Es curioso, somos iguales en nuestro derecho a ser diferentes. La igualdad es un derecho humano que se manifiesta en diversos ámbitos en los que nos desarrollamos, por lo que a veces se le menciona como jurídica, política, económica, social y educativa. También, desde los derechos humanos, la igualdad rechaza que se trace una distinción dentro del conjunto de seres humanos, que dé un mayor valor a algunos sobre otros. Ser diferentes nos enriquece, configura la diversidad cultural en nuestro país y en todo el mundo. Veamos y escuchemos la siguiente cápsula que nos explica la relación que hay en el derecho de igualdad y el derecho a la diferencia y la diversidad. En México, es un derecho humano el respeto a la diversidad y la diferencia, y en todo el país coexisten diversas culturas. Un principio constitucional es el de igualdad, que también es un derecho humano. ¿Cómo podríamos hablar de igualdad en nuestro país viendo las diferencias que hay entre las personas? Es necesario señalar que el principio de igualdad establecido en nuestra Constitución reconoce y respeta que somos diferentes y tenemos derecho a esas diferencias. Es ante la ley que todos somos reconocidos como iguales y contamos con los mismos derechos. El artículo 4 de la Constitución mexicana homogeneiza a las personas respecto a sus derechos y obligaciones, tanto a hombres como a mujeres. Esta igualdad es jurídica y política. Los derechos humanos contemplados en la Constitución se traducen en libertades civiles y derechos políticos de las personas a las que se les reconoce como ciudadanos, a quienes las leyes buscan homogeneizar en su diversidad. Es importante recordar que un derecho humano no toma en cuenta las diferencias sociales, como riqueza, propiedad, sexo, religión, ideología, discapacidad, preferencia sexual o de cualquier otro orden. En el video se explica que la igualdad jurídica y política nos la otorga el artículo 4 de la Constitución.
Es un derecho humano de suma importancia para el desarrollo como sociedad. Además, se resalta que el reconocimiento de los derechos humanos se da independientemente de las diferencias sociales, físicas o culturales. Como saben, en nuestro país cohabitan diversas culturas, reconociendo a 68 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano. En nuestro país se reconocen cerca de 7.4 millones de hablantes de una lengua indígena y 21.5% de la población se autoadscribe como indígena. Además, 1.3 millones de personas se consideran afromexicanas. Debido a que en nuestro país coexisten diversas culturas y la diversidad es un rasgo de nuestra cultura mexicana, el derecho y el respeto a la diferencia es una necesidad de primer orden. El derecho a ser diferentes nos permite realizarnos como personas únicas que se definen a sí mismas en libertad. Podemos decir que el derecho a la igualdad incluye los siguientes preceptos: garantizar que todas y todos tengan el mismo derecho a opinar y participar en la vida del país, combatir la discriminación contra personas, grupos o culturas, asegurar que las leyes protejan a todas y todos por igual ante un abuso y que se castigue por igual a quienes las violan, atender las necesidades de los distintos grupos que integran a una sociedad, no solo a las mayorías o a los poderosos. Pero aquí podríamos retomar la pregunta que hizo una de las adolescentes en el video. Si volteamos alrededor, ¿las personas son iguales? Vamos un poco más allá. ¿Tienen todas las mismas posibilidades de ejercer sus derechos? Posiblemente no. Ya mencionamos los diferentes idiomas que se hablan en el país. Todos se usan para hablar en la escuela, en los mercados o en los centros de trabajo. Según datos de la ONU, se estima que en el mundo se hablan 6,000 idiomas. De ellos, un 43% está en peligro de extinción. Cuando una lengua se extingue, es como si desapareciera un universo entero, porque en cada idioma hay formas muy particulares de nombrar y comprender lo que pasa en la vida. En este caso particular, favorecemos el derecho a la igualdad cuando valoramos la diversidad, al reconocer la importancia de que cada grupo y persona se exprese en la lengua que les parezca y que sean respetadas. Pero hay algo importante: al hacer esto, también favorecemos que las diferentes lenguas en el país y en el mundo se hablen. Cada una y uno de ustedes puede contribuir al ejercicio de otros derechos. Al valorar la diversidad, por ejemplo, las diferentes lenguas o idiomas que se hablan en el país y el mundo, valoramos también a las personas que usan esa lengua. Piensen en una costumbre o un platillo que les guste mucho, como celebrar el Día de Muertos o comer mole. Imaginen que cambian de lugar de residencia. Entonces no pueden visitar el panteón o preparar su platillo. ¿Se imaginan los sentimientos de las personas que se ven obligados a dejar una parte de su cultura? Otro ejemplo: en el siglo XIX, en varias partes de Europa, los judíos prácticamente no tenían derecho a ejercer una profesión. Hubo muchas familias que dejaron de practicar su religión para poder integrarse a la sociedad europea. Es importante también que, además de reconocer la diversidad, cada persona haga valer también sus derechos. No basta con tener derecho a la igualdad. Es necesario que día con día reconozcan su derecho a la diferencia como una forma de valorarse ante las y los demás, darse igual valor tal como son y aceptar a las demás personas tal como son. Es necesario respetar la identidad de cada persona y las leyes que nos regulan, buscando nuestro desarrollo y el bienestar propio y colectivo. Para profundizar más, veamos y escuchemos el siguiente caso. La identidad de una persona se forma desde los primeros años de vida y durante la adolescencia, las nuevas experiencias y los cambios físicos, emocionales
psicológicos, influyen en la conformación y afirmación de la identidad. En la adolescencia, los grupos de amigos y otros grupos sociales cobran importancia, debido a que en esta etapa buscan integrarse y pertenecer a ellos al compartir intereses, y al mismo tiempo conservar sus gustos y rasgos particulares que los distinguen de manera individual. Oye, Diego, ¿qué pasa? Te veo preocupado. Sí, yo también traigo algo en la cabeza. ¿Sobre qué? Mi tío me invitó a estudiar en una escuela de la ciudad y claro que me gustaría, pero sé que mis padres no. Ellos necesitan que me quede aquí para que les ayude en la tienda y se preocuparían demasiado de que cambie, como le pasó a Julián, que se fue a Estados Unidos y cuando regresó nadie lo reconocía. Me pondría triste no volver a ver a mis amigos y no estoy seguro de poder hacer nuevos amigos. Los chicos de la ciudad son diferentes y no estoy seguro de poderles agradar. Nosotros te queremos mucho, eres muy buen amigo y claro que es una oportunidad magnífica de irte allá para aprender más. Aparte, yo te voy a visitar cada que pueda. Gracias. Algunos grupos sociales suelen presionar a sus miembros al requerirles que se comporten de cierta manera, lo que puede hacerlos sentir incómodos. En otros casos, el comportamiento es más flexible, respetando la diversidad de sus integrantes. Aunque también hay personas que deciden vivir experiencias diferentes integrándose en varios grupos, sin pertenecer de forma particular a alguno. En algunos casos, cuando las familias se mudan a una comunidad más grande o a una ciudad, algunos integrantes de estas familias, como pueden ser los adolescentes, prefieren parecerse más a los grupos de personas que ahí encuentran. Para adaptarse en los grupos que se mueven en este entorno, dejan de lado las costumbres propias de su cultura, como son el hablar en su lengua materna, la vestimenta típica, la alimentación y otras actividades y prácticas, y adoptan nuevas costumbres para conformar una nueva identidad. Como pudieron ver y escuchar, las diferencias entre las personas no deben ser una limitación para disfrutar de su compañía, al pertenecer a diferentes grupos. La diversidad cultural en México es una muestra de grandes riquezas y al valorarla, se convierte en una de nuestras fortalezas. Por el contrario, rechazar esa diferencia debilita los lazos sociales entre los grupos. Defender nuestras costumbres no solamente nos dignifica como personas, también contribuye a preservar nuestra cultura y nos ofrece el bienestar que genera la autoestima y el bienestar que ella produce en nuestra relación con los demás. Pero, ¿qué pasa cuando las personas o familias se ven en necesidad de cambiar su lugar de residencia? Como ustedes saben, vivimos en un mundo cada vez más interrelacionado. En las sociedades democráticas se avanza en la defensa del derecho a la igualdad. Sin embargo, continúan existiendo grupos de personas que padecen desigualdades sociales. En varios casos, son los grupos menos favorecidos quienes se desplazan debido a diversas situaciones, como pueden ser búsqueda de fuentes de empleo, desarrollo académico, búsqueda de un entorno seguro, cambios en el ambiente, oportunidades de desarrollo personal. En todos estos casos, los lugares de destino pueden tener. En algunos sitios, las personas que ya habitan las localidades reciben a los migrantes con facilidades, en otros no. Hay lugares donde los migrantes son vistos como competencia en las fuentes de empleo. Sus costumbres son poco valoradas o se generan prejuicios por su situación económica. Pero también hay otros lugares donde la riqueza cultural de las personas migrantes es más valorada. En estos espacios se pueden dar dinámicas de enriquecimiento y convivencia que favorecen el desarrollo de todas y todos. Las migraciones han promovido que algunas personas cambien su cultura y se adapten a la de los lugares donde migran. Finalmente, la cultura es la suma de muchas creaciones humanas, como la música, la pintura, la literatura, la poesía y la lengua. Los seres humanos utilizamos estas formas de expresión como vehículo para expresar nuestras emociones y para resolver nuestras necesidades vitales. Algunas de ellas
como el baile y la comunicación, son de gran importancia durante toda la vida, pero especialmente durante la adolescencia, porque esas expresiones nos ayudan a definir una identidad y nos sirven para vincularnos con otras personas con las que crecemos intelectual, emocional y físicamente. La diversidad cultural en México y el mundo es muy amplia, en parte debido a la gran herencia de los grupos étnicos que han poblado los territorios de los países desde antes que se conformaran las naciones modernas. Es el caso de los pueblos originarios en México, como los nahuas, pápagos, mayas, mepa o tenec, por mencionar solo algunos grupos indígenas. Pero en otros países podemos pensar en el pueblo euskera, que habitó una parte de lo que hoy conocemos como España y Francia, los aymara, en la zona que hoy se conoce como Perú, o los guna, en Panamá. Estos pueblos tienen una lengua propia, una forma de entender y ver el mundo, de relacionarse con el medio. Su cultura es tan valiosa como cualquier otra, permite comprender la realidad y habitar el mundo. Está llena de conocimientos importantes, que solo quienes pertenecen a ella o se permiten conocerla pueden comprender. Lo mismo pasa en el caso de ustedes. Pueden interpretar la realidad y crear universos enteros con sus palabras y sus actos. Ese es el valor de la cultura. ¿Cuáles de las cosas que hacen, piensan o sienten les gustaría que se conserven por generaciones? Tal vez un juego, un platillo, una palabra o frase, o un recuerdo. Tomen nota de ello. Profundicemos un poco en la manera en que se expresa la cultura en las diferentes sociedades. Para ello, veamos y escuchemos el siguiente video. Además de los pueblos indígenas y de los mestizos, en nuestro país podemos encontrar personas con diferente origen, como descendientes de africanos o inmigrantes que vinieron de países tan diversos como China, Japón, Corea, Líbano y Turquía. Por eso, México, además de ser multicultural, es pluriétnico, porque integra en su territorio a grupos diversos. En la mayoría de las entidades de la República Mexicana podemos encontrar población indígena con sus propias costumbres, tradiciones y leyendas, pero sobre todo con sus propias lenguas. En México, como en otras naciones, a la gran herencia de nuestros pueblos originarios se ha sumado la de los grupos migratorios de diferentes rincones del mundo. Estas migraciones se han presentado por diferentes factores a lo largo de la historia. Por ejemplo, el caso de las personas que arribaron al país provenientes de España, que se alejaban de una situación de violencia o persecución, producto de la pugna política que se conoció como la Guerra Civil Española. Así, en muchas partes del mundo, las condiciones de pobreza, falta de empleo, oportunidades de educación o la violencia han provocado migraciones masivas. ¿Conocen un episodio así? A lo largo de la historia, varios grupos poblacionales han cambiado de lugar en que se asientan. La historia de las sociedades está llena de migraciones, intercambios comerciales o de otro tipo, relaciones entre culturas que han dado riqueza a todas las sociedades. Sin embargo, al interior de las sociedades o al exterior, también se han presentado situaciones de conflicto. Se trata de momentos en los que por prejuicios, falta de conocimiento o de tolerancia, se genera un rechazo hacia ciertos grupos sociales. ¿Cómo podemos prevenir esto? Como podemos ver, el reconocimiento a la diversidad cultural es muy importante. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en 2001 publicó la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, en la cual indica, entre otras cosas, que la cultura adquiere diversas formas según el tiempo y el espacio, y que la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. Retomen la reflexión sobre los elementos de su cultura que les gustaría que se preserven. Imaginen que tuvieran que elegir los más valiosos. Sería una decisión complicada, ¿cierto? Ahora,
Piensen en los aspectos que conocen de otras culturas que hay en su localidad o región. ¿No les parece que serían igualmente importantes? Para valorar la diversidad cultural se requiere tener apertura para compartir y conocer, saber que todas las culturas se han formado a lo largo de la historia y expresan emociones y conocimientos muy valiosos. Algunos de ellos no tienen equivalente en otras culturas, como fue el caso del cero, para representar la ausencia numéricamente en la cultura maya. Posiblemente había una expresión similar en otras partes del mundo, pero en su momento este concepto permitió enriquecer el pensamiento matemático. Otro ejemplo es el concepto de virus. En muchas culturas esta noción no existe. Se desconocía o no se podía nombrar con la misma facilidad la existencia de un elemento natural tan diminuto que además pudiera afectar la salud de las personas. Conocer nuestra diversidad, respetar nuestro derecho a la diferencia, nos dará la posibilidad de aceptarnos para, unidas y unidos, ser más fuertes y enfrentar juntas y juntos cualquier adversidad. No necesitamos aceptar presiones para ser como quieren las y los demás que seamos y así tener aceptación. No necesitamos copiar otras formas de ser. Defendamos nuestro idioma, identidad, la cultura de nuestro lugar de origen, porque tenemos derecho a ser diferentes, a sentirnos orgullosas y orgullosos de ser quienes somos y desde nuestra propia identidad seguir desarrollándonos para ser mejores personas. Todo esto dentro de un marco de convivencia pacífica que lleve a la construcción de acuerdos colectivos que abonen al bienestar de todos y todas. En esta sesión identificamos la importancia de ser diferentes, de nuestro derecho a la diferencia en el marco de la igualdad. Vimos que para fortalecer la unidad nacional es necesario el respeto a todas las personas con sus respectivas culturas que hacen de México ante el mundo un país con una gran diversidad cultural. Aprender en casa es un reto y un placer, así que les invitamos a compartir con sus familias sus aprendizajes. Hasta la próxima.